Hoy lo que ha crecido, hoy estaba leyendo los tweets de Axel Kicillof, decía, no, bueno, ha crecido el empleo en la provincia, crece el empleo registrado, creció más que en la gestión mía que en la de Vidal y demás. Pero lo que creció es el empleo en condiciones de precarización absoluta. Yo venía manejando hasta acá y veía las cuadrillas de trabajadores de los planes, de los cooperativas, barriendo, el otro cortando el pasto. Bueno, acá hubo un conflicto municipal, el Ejecutivo hubo problemas con el gremio municipal y utilizaba la recolección a cooperativistas. Claro, bueno, ese conflicto es un conflicto provincial, porque desde el punto de vista de los medios y demás, el que cobra un plan es desocupado. Pero desde el punto de vista del análisis que hace Kicillof y que hace el INDEC, el que cobra un plan es ocupado. Ahora, esos trabajadores deberían estar cobrando un salario de convenio y tener derecho a vacaciones y tener derecho a aguinaldo. Pero no se trata solamente de los cooperativistas, se trata de los que trabajan en fábrica, que son sometidos a cláusulas de producción, a turnos rotativos, a jornadas extenuantes de trabajo para alcanzar un salario, o a regímenes de hora extra, como por ejemplo ayer había un informe sobre la fábrica que hace las camisetas de Argentina, las 3 estrellas, que no se consiguen en ningún lado, y hicieron un informe y explicaban que bueno, que ya se trabaja horas extra todos los días en esa fábrica, que más camisetas no pueden hacer, claro, porque ya de antes de que gane el Mundial Argentina, ya esa máquina trabajan todas 12 horas, 2 turnos de 12 horas, y no pueden someter, a hacer más camisetas, no pueden someterlo a más ritmo de producción porque es imposible. Entonces, ahora, nosotros no planteamos el problema de la flexibilización laboral, del trabajo negro y demás, como un problema sindical, reivindicativo. No, bueno, habría que organizar, que es un tema. Sí, nosotros lo planteamos como un problema de... Pero está bien. Sí. A ver, en este caso, los gremios, a mí me da la sensación en esta última década, se convirtieron en reales burócratas que no les importa la precarización laboral de sus propios representados tampoco. ¿No? La gran mayoría de los gremios, creo que de la República Argentina, ya los dirigentes están mirando para otro lado, cuando los trabajadores... Inclusive son cómplices, porque cuando van a discutir los convenios colectivos de trabajo, sí, se discute solo una parte del sueldo, claro, el básico. Después uno en su empresa, a través de una cosa o la otra, consigue una cláusula, un premio de presentismo, un premio de producción, un premio de esto, un premio de aquello, con lo cual, si usted falta al trabajo, va a cobrar solamente el 50%. Y por el otro lado, uno vive matándose, el trabajador vive matándose para llegar. Y entonces acá el problema de la flexibilización, que es cierto lo que vos decís, esta sensación es correcta, la compartimos, la comparto también respecto de mi propio sindicato, es que en el problema de la flexibilización laboral se va la vida. Porque el trabajador que trabaja 7 días a la semana, que trabaja 14 días seguidos, que trabaja 12 horas, ¿qué tipo de vida puede hacer? Social, familiar. No puede planificar nada, menos en este contexto de crisis económica. Yo lo explico en mi situación personal, ¿no? Sí. Es decir, yo jugué toda mi vida al fútbol los martes a las 20 horas. ¿No? Eran mis amigos, mis primos, ¿no? Martes a las 20. Empecé a trabajar turnos rotativos. Claro, no podés. Iba solo cuando estaba de mañana. Como no soy, solo cuando estoy de mañana, me sacaron del equipo, porque si venís una vez cada 3 semanas, buscamos otro. Tan bueno no era, me parece, como creía. Pero así, por ejemplo, hay un caso acá de Zona Sur, que es muy conocido, que es el del gasoducto. El gasoducto se hizo en tiempo récord. Se hizo en tiempo récord gracias a que los trabajadores trabajaron jornada semanal de 7 días, es decir, sin franco, sin descanso. Recuerdo que los delegados que apoyan al gobierno, los delegados de la UOM de esa fábrica, o los que estaban en aquel momento, fueron a pedir por favor que les den el Día de la Madre a la empresa, que el Día de la Madre a las mujeres no las hagan trabajar.
No, hay que trabajar, hay que hacer el gasoducto. Una vez que se terminó el gasoducto, el famoso gasoducto, sí, el gasoducto Néstor Kirchner, que se pelean entre Cristina, Massa, Macri, a ver quién es el padre. No le dieron ni el Día de la Madre a las trabajadoras. No le dieron ni el Día de la Madre a las trabajadoras. No lo digo yo, lo dicen los delegados de esas trabajadoras. Claro, pero el secretario general de la UOME no es... Es kirchnerista, y los delegados también. Y los delegados también. ¿Es diputado nacional? Sí, Abel Furlan. Claro. Bueno, entonces... Qué lindo muñeco. Imagina... y cuando se terminó el gasoducto, sí, lo despidieron a los 400 contratados, lo despidieron. Entonces... El punto es el siguiente. Acá en el Consejo Deliberante de Berisso hicieron un beneplácito por el gasoducto de Néstor Kirchner. Mira, ¿qué sería un beneplácito? ¿Un homenaje? Un beneplácito porque sí, un reconocimiento al gasoducto de Néstor Kirchner por la finalización de la obra. Claro. Bueno. No contemplaron, y eso que hay trabajadores, hay representantes trabajadores dentro del bloque. Bueno, pero deben ser esos trabajadores que plantean que la madre del gasoducto es Cristina Fernández de Kirchner y el padre es Sergio Massa, o Alberto, quizás, no quisiera inducir ninguna idea sobre esto, pero los trabajadores, los padres de este gasoducto son los trabajadores de la planta de aluminio de Techint, acá en Avellaneda. Ahora, ¿cuánta riqueza se llevó Techint de eso y cuánta quedó en manos de los trabajadores? Ahora, la flexibilización laboral plantea el problema de la vida. Es decir, por eso nuestra campaña está planteando la vida del trabajador está primero, nosotros tenemos que terminar con la flexibilización laboral. Ahora, los sindicatos actúan de la siguiente manera: acuerdan salarios bajos, todos los días vas a ver, ahora se está discutiendo lo de la UOM y van a discutir un salario bajo de vuelta, alimentación volvió a discutir ahora otra vez el salario, siempre más o menos el nivel de pobreza, y entonces fuerza la mano a los trabajadores, porque los trabajadores no tienen otra que o vivir haciendo horas extra, o trabajar un régimen de turnos infernal para poder llegar al salario, o cláusulas de productividad, premios de producción, premios de presentismo, que fuerzan al trabajador a... Entonces, este punto, que es el núcleo de... Cuidado, no es un problema de Argentina. Esta discusión es una discusión mundial. El trabajo precario de las aplicaciones, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, que una cosa es mantener un ritmo de trabajo en una fábrica, y otra muy distinta es alguien que está pedaleando y que es sometido a ese mismo ritmo pero pedaleando. Entonces hay inseguridad, accidentes, robos, están expuestos a una situación de precariedad absoluta. Respecto del ambiente, nosotros planteamos lo mismo. La cuestión del ambiente cuestiona la vida, es decir, pone el problema a la vida de la clase obrera. Esto, nosotros partimos de la base que la pandemia fue el resultado de la relación entre el régimen capitalista y la naturaleza. Entonces, es decir, tenemos un proceso de calentamiento global, tenemos una sequía, tenemos un proceso de deforestación, tenemos una concentración en el agro de la tierra, tenemos envenenamiento con glifosato de los productos, y bueno, como resultado de eso aparecen enfermedades, aparecen nuevos virus, y apareció el COVID. Con lo cual, y el sistema de salud a nivel mundial y en Argentina también, se expresó como un sistema de salud no pensado para brindar una atención para la población o para enfrentar pandemia, sino que está pensado para conseguir una rentabilidad. Por eso los médicos ganan chauche palito, por eso los kinesiólogos cobran a 3 meses, por eso las enfermeras ganan salarios mínimos. Entonces está el problema de la vida del trabajador. Ese es el punto central en esta elección. También respecto de la guerra. Es decir, si bien es poco por ahí debatido, o si no está presente en el debate general, la cuestión de la guerra mundial que se está desarrollando en Ucrania y en la cual intervienen 26 países, expresa que el régimen capitalista tiene que resolver sus contradicciones a través de la destrucción de fuerzas productivas y de la humanidad y sectores de la humanidad entero. Entonces, todo el eje de nuestra campaña, si uno siguiera el hilo, es la defensa de la vida de los trabajadores, terminando con la precarización laboral, terminando con la
destrucción ambiental, terminando con la guerra a través de acciones de la clase obrera internacionalmente. Ese es el eje de la campaña de política obrera en líneas generales. Bien, corregime porque vamos a hacer un repaso de política obrera, de cómo surge, de si se les complicó o no presentar, porque me acuerdo el 2021, ¿no? Sí. Quisieron presentarse como alternativa también de la izquierda y no pudieron al final. Pero política obrera se desprende de lo que es el Partido Obrero, o lo hacen desprender. Sí, nos echaron. Claro, exacto. Los echaron a los principales referentes, al fundador, al miembro fundador, a Jorge Altamira, entre ellos a Marcelo Ramal y más de 1000 dirigentes. Sí. Tengo entendido así, o la información es así. Los echaron del Partido Obrero, esto que pertenecían también al Frente de Izquierda Unida. Comienza el proceso de reestructuración de política obrera. Sí. No se pueden presentar en 2021, llegan al 2023, sí se pueden presentar. ¿Fue difícil para ustedes? ¿Hubo muchos obstáculos? Presentar una lista a nivel nacional requiere de 1500 trámites burocráticos que para un partido de trabajadores sin recursos sí. Se hace casi imposible, se hace muy cuesta arriba, porque ahora viene primero con las afiliaciones, después con las adhesiones, después con los avales, después con el tramiterío, porque tenés que tener toda una serie de trámites. Y han hecho un esfuerzo acá en Berisso, en La Plata, Eduardo, los compañeros, y en toda la provincia, para conquistar la legalidad provincial, que la conquistamos hace unos días, hace un par de semanas. Eso nos permite a nosotros presentar candidatos en los distritos y mostrar una boleta completa de política obrera, porque en el 2021 teníamos la legalidad, nos presentamos, pero solamente con candidatos a diputados nacionales. Entonces una boleta corta, por supuesto que si en medio de las otras boletas, tampoco quiero inferir ninguna idea respecto del tamaño, pero en el tema de las boletas es definitivo. Sí. Entonces, en este proceso que vos describiste muy bien y que se ve que estás muy bien informado, cuando se hizo la discusión, los que nos echaron dijeron, bueno, acá ahora en 2 semanas, 3 semanas se disuelven todos, se pelean entre todos, son un grupo, un pequeño, cuando nosotros decíamos que éramos 1200, yo decía, no, es un pequeño grupo, el grupo de Altamira y demás, y 2 años después, 3 años después, con una pandemia en el medio que nos impedía salir a afiliar, que nos tuvo paralizado, digamos, en nuestras casas, no paralizado políticamente, pero socialmente, bueno, hemos conquistado la legalidad en las provincias que nos alcanza para presentar una lista a candidato a presidente que va Marcelo Ramal y Patricia Urones en la fórmula presidencial. Aquí en Berisso, el compañero Eduardo Molina, candidato a intendente. ¿Hay crisis en la izquierda después de esto, de lo que le sucedió a ustedes? De cómo plantea también, no sé si vos observás, la interna también que tiene el Frente de Izquierda, después está el desprendimiento también que no se puede acoplar nunca, que también denunció Manuela Castañeira a Miriam Bregman de no querer ser partícipe del Frente de Izquierda. ¿Hay crisis? Bueno, yo pienso personalmente que esta elección va a expresar una crisis muy profunda de la izquierda. En el siguiente sentido, hay gente que votaba al Frente de Izquierda en 2011, 2013, 2015 y que pareciera que no va a votar al Frente de Izquierda. Hay que preguntarse por qué. Y en esa indagación nosotros consideramos que el Frente de Izquierda no pasó la prueba del Parlamento, porque el Parlamento es una institución creada por la democracia para cooptar a los distintos sectores, entre ellos a los partidos revolucionarios, a los partidos socialistas. Entonces, bueno, yo gobierno, pero vos estate en el Parlamento y sos parte, integrás, y te van llevando a un proceso de integración. Hay pocas experiencias de parlamentarismo revolucionario en donde el parlamentario no se integra.
a ese régimen. Una de ellas es la de Jorge Altamira en la capital, es decir, que desarrolló todo un trabajo subversivo para, digamos, denunciar a esa cueva de ladrones que es el Parlamento burgués. En el caso del Frente de Izquierda, nosotros los hemos visto votar algunas leyes y algunos proyectos incompatibles con el socialismo. Por ejemplo, hace un tiempo Donald Trump y Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, acordaron una ley que decía hasta dónde vos podías criticar a Israel. Y como parte de su campaña internacional lo hicieron votar en todas las legislaturas y cámaras, en todos los parlamentos del mundo. Y acá se votó en la legislatura de la capital, y tanto Gabriel Solano, que hoy va en una lista, y Miriam Bregman, que va en la otra, claro, lo votaron. Luego pidieron disculpas, peor, porque si pedí disculpas porque si te estás retrocediendo. Ahora, ellos dijeron que no lo habían leído, el proyecto. Con lo cual, sí, es aún decir, más grave todo. suponete que entra un legislador de política obrera analfabeto a el Consejo Deliberante, no sabe leer, y le dicen, bueno, esto viene de Benjamín Netanyahu y Donald Trump. Votó en contra. Sabe que va a tener la aprobación de toda la historia desde Lenin, de Marx, todos vamos a aprobar que haya votado en contra, porque lo que viene de Netanyahu y Donald Trump, vos sabés que de 1500 son proyectos reaccionarios. Votaron sin leer y votaron a favor. ¿Se entiende? Sí, Entonces, hay un proceso de integración, y eso hace que, bueno, se genere esta crisis, porque algunos partidos dicen, bueno, el problema nuestro es que tenemos que integrarnos más, ¿no? Es decir, vamos más, por ejemplo, estos del MAS dicen, no, retenciones por acá, retenciones por allá. Es decir, que quieren hacerse cargo de resolver un problema del Estado capitalista. Es decir, no están planteando, bueno, gobierno obrero y después vemos. Y el Frente de Izquierda tiene una interna, que vos la describiste muy bien, en donde producen repulsión a los trabajadores, porque un trabajador que está en una situación de precarización laboral, que quiere ver cómo en estas elecciones no le da el voto a los ajustadores, quiere ver qué camino propone la izquierda, lo que uno ve es que se acusan unos a otros, uno de estar con Cambiemos, el otro lo acusa al otro de estar con el kirchnerismo, y por lo tanto expresan una adaptación al carrerismo, porque la tónica con la que se enfrentan no es una tónica de términos de cuestiones estratégicas, políticas, sino de carácter personalista, es decir, de insultos, de chicanas y demás, muy similar a las internas de Cambiemos, de los otros partidos que tienen interna. Bien. Es la misma tónica. Entonces, esa es la crisis de la izquierda. Nosotros somos política obrera, defendemos los métodos y las tradiciones de lo que era el Partido Obrero histórico, que es decir, bueno, votar en esta elección por una lista de política obrera como un anticipo consciente de la respuesta que van a tener los trabajadores a los planes de ajuste que se están discutiendo en la elección. Entonces decir, bueno, como sé que voy a enfrentar esto, porque gane Massa, gane Larreta, Burch o Milei, va a haber una reforma laboral, va a haber una devaluación, va a haber una hiperinflación, van a perder malos salarios, algunos quieren hasta privatizar la salud, y demás, el pueblo va a responder. Bueno, antes de decir, bueno, que no lo hagan en nombre de mi voto por política obrera, y me preparo para enfrentar los planes de ajuste. Ese es digamos, la conciencia del voto. Ahora tenemos un problema. De todas las proscripciones de todas las dificultades que tiene un partido para llegar a la elección, el piso del 1,5%. El piso del 1,5 es la más difícil, porque te deja fuera de la batalla. Por eso nosotros apelamos mucho. Yo en mi fábrica discutí con algunos compañeros y digo, bueno, yo sé que vos sos kirchnerista, que te gusta, vas a terminar votando a Massa aunque sea un sapo así de grande, pero en las PASO danos el voto. Y acompáñanos y permitirnos llegar, porque respetan lo que planteamos, respetan nuestra trayectoria, respetan la trayectoria de Altamira, de Ramal, y decir, bueno, voy a votar
en las PASO por política obrera, y yo los convencí de que no los iba a joder más. Una vez que pasamos, vamos a ir por ese voto, porque si nos votó para que pasemos, después vamos a pelear el voto hasta el final. Pero les pedimos a los oyentes que tengan en cuenta el derecho democrático de todas estas ideas y que nuestros candidatos lleguen a la elección general. ¿La profundización de esta crisis fue por los cargos y no fue por las premisas que la izquierda... ¿Me permitís un...? Sí, ¿Cómo sí, no? peleaba. Sí, porque estoy ahí Dale. escuchando el debate. No, mira, justo me parece que lo que hay, digo, el oyente, los que nos conocen acá también, ¿no? En general, lo que tienen que saber es que en el fondo esta discusión tuvo un carácter político, es decir, en la ruptura y en la conformación de política obrera, ¿no? Porque acá política obrera son militantes de hace 20 años, Sí. que estamos en la zona, y tiene que ver con una caracterización política que yo la quería desarrollar recién cuando Pablo estaba hablando, que parte de un análisis más general, ¿no?, del cuadro de la crisis capitalista mundial. Nosotros acá estamos asistiendo a una guerra de carácter mundial, ¿no? Y en particular en Berisso la cuestión de la guerra no es parte de la identidad nuestra, porque una parte de nuestra población ha venido escapando, como es, de la guerra de Ucrania, o sea, han escapado de los países del este, han venido a buscar un lugar acá, y nosotros estamos asistiendo a un proceso de guerra similar, ¿no? Hace 4 años atrás, nosotros dijimos como pronóstico, y ese fue el debate central entre nosotros y el resto de la izquierda, que asistíamos a un proceso, ¿cómo es?, de crisis capitalista mundial, que la única perspectiva que tenía era abrir un proceso de guerras, ¿no?, luchas populares, revoluciones o contrarrevoluciones. Ese era el único camino que se transitaba. El otro sector planteó que la burguesía mundial tenía la sartén por el mango, entonces la única posibilidad de desarrollo de una organización obrera era conseguir 20 diputados. Para simplificar, ese fue el debate. 4 años después... Los cargos. Claro, y conseguir... Es decir, el que tiene un partido de trabajadores que tenga 20 diputados puede acercarse al poder, ¿no? Ese era el planteo. Entonces, hace 4 años, ese fue el debate. Ahora, esto lo ha comprobado la propia realidad. Estamos en el medio de una guerra mundial que se extiende, y Argentina es parte de eso, es decir, ¿cómo es?, de esa crisis. No es solamente la guerra de Ucrania, sino que hay una discusión geopolítica de quién domina el mundo, ¿no? Entonces, aquel planteo de que la burguesía tenía el sartén por el mango está por el piso, porque lo que hay es una guerra de rapiñas a nivel internacional por quién, ¿no?, dirige, sobre la base de reventar a los trabajadores en el mundo, quién dirige lo que quede, ¿no?, de la crisis capitalista que se viene desarrollando. Y eso se expresa en Argentina. Acá nosotros, como decía Pablo, los trabajadores, ¿no?, en la destilería, en propulsora, en el astillero, viven ritmo de producción, y eso lo discuto con los compañeros, ¿no?, en los barrios. El martes tuvimos una charla con un grupo de compañeros que son terciarizados en la destilería, y un compañero decía, si yo quiero que mi pibe termine la universidad, le tengo que meter 14 horas, es decir, hasta donde no dé más, ¿no? Y así todo no alcanza. Entonces, este cuadro internacional, ¿no?, y una crisis que pagan los trabajadores de esta manera, superexplotados, ¿no?, es la diferencia que nosotros tuvimos con la izquierda, con el resto de la izquierda, que dice el progreso es parlamentario, o ganemos 20 diputados y nosotros ahí, ¿no?, vamos a tener la fuerza para disputar el poder, y que los otros tenían la sartén por el mango. Eso no, ¿cómo es?, no ha ocurrido. La burguesía mundial se está matando, hay una guerra imperialista, ¿no?, y lo que vemos como proceso es un retroceso de la izquierda. Hay elecciones anticipadas ¿cómo es?, hubo elecciones anticipadas en distintos lugares del país, y lo que vemos, lo que sale de ese resultado es un retroceso. Sí, muy magro los resultados. La adaptación, ¿no?, a un cuadro, a una adaptación política al parlamentarismo, al arribismo, ¿no? Y en cambio, ¿no?, por el otro terreno, nosotros queremos representar lo que decía Pablo, el interés de los, ¿cómo es?, las necesidades y el interés de los trabajadores, ¿cómo es?, y darle una perspectiva distinta. Ese es el debate de la izquierda, ¿no? Ahí se resume
por qué 4 años después 1.200 militantes expulsados de su propio partido logran constituir en el medio de una pandemia, ¿no?, una corriente política que no es nueva, porque algunos lo saben, otros no. Sí. Política Obrera surge antes que el Partido Obrero. Antes del Partido Obrero. En el proceso del 83, ahí. En el 83, claro, posterior a la dictadura militar, ¿no? Como Política Obrera había sido proscripta, pasamos a llamarnos Partido Obrero, y ahora retomamos el camino de una corriente que tiene más de 50 años. Pero quería marcar eso, esa es la diferencia de fondo que hay con la izquierda. Por eso nosotros vamos a asistir, ¿no? En esta campaña electoral estamos asistiendo a una pelea sin ningún tipo de principio, sin ningún tipo, de debate político, de lo que decías vos, ¿no? Insultos, que al trabajador, cuando los ve discutir, y como lo ve discutir a Larreta, a Bullrich, ¿no?, es un bombardeo, simplemente muestra un carrerismo, porque lo que hay que discutir es de fondo, ¿no?, es qué perspectiva se trazan los laburantes en este cuadro, porque es muy complicada la huelga, municipal, ¿no? Si tenía, lo que tenía de fondo, lo que tiene de fondo es la pelea no por por el salario, pero por las condiciones de trabajo de los obreros municipales, que como en Berisso son golpeados en todos lados. Y la respuesta es a esa huelga quebrarla, ¿no? Quebrarla con los precarizados de las cooperativas. Es una línea, digo. Entonces nosotros estamos por la defensa de las condiciones de trabajo del municipal, y no que un pibe precarizado se caiga de un camión y termine muerto en el asfalto, ¿no? O se caiga de un camión, nadie se hace cargo y después anda lastimado para el resto de la vida. Ese es el panorama, ¿no? Y en el cuadro local, bueno, se expresa. Yo lo escuché acá sentado, la sinceridad de Marote diciendo la única perspectiva que nosotros tenemos es pagarle al Fondo Monetario Internacional. Es decir, ¿no? Es la perspectiva de este gobierno y también de la oposición. Bien. Reventar a los laburantes. Te consulto. ¿Se derechiza la política argentina, o se derechizó, o va camino hacia la derecha? Bueno, es una pregunta interesante. Si se derechiza ahora, en 2019 se había izquierdizado, entonces complicado. Bueno, han gobernado los que supuestamente ganaron en el nombre de la izquierdización, y después de 4 años de gobernar, las que quedan son 4 opciones y 4 tipos de trayectoria, de derecha y demás. Es un gran problema para ellos, si no presentar, para el régimen de conjunto, no presentar opciones centroizquierdistas y demás. Bueno, podemos decir de alguna manera que el Frente de Izquierda está tratando de ocupar desesperadamente ese lugar dejado por la centroizquierda. Y bueno, una izquierda que plantea reforma, mejora, que está dentro del régimen, y que bueno, que no, nada de revoluciones, una izquierda que no moleste. Nosotros no consideramos eso. Te doy un ejemplo. En Salta ganó Gustavo Sanz. Ganó bien, holgadamente. Entonces uno diría, bueno, se derechizó Salta. Y 48 horas después de que ganó, hubo una huelga general docente, a la que sumaron los municipales, los enfermeros y demás, y fue una huelga general provincial. Gustavo Sanz, que es un tipo de Massa, o muy vinculado a Massa, promovió una ley antipiquetes en Salta. En Jujuy, este muchacho Gerardo Morales hizo ganar a su candidato, ganó por paliza, y con el triunfo estableció la reforma de la Constitución. Con el apoyo del PJ. Con el apoyo del PJ, el provincial, con el apoyo de los sindicatos, y de repente tiene a toda la provincia en la calle. El problema de los piquetes en Jujuy no tiene solución, porque han metido balas, preso, esto, y siguen los piquetes. Inclusive hay reclamos muy fuertes de la industria del turismo, porque están perdiendo cientos de millones de pesos todos los días, porque la gente, como ven, la provincia esta
no va. Entonces, no hay que ser impresionista. Es decir, este muchacho Milei, que para algunos partidos de izquierda era Mussolini en persona. Es decir, no tiene a nadie atrás. La derecha en la Argentina no ha logrado, de hace mucho tiempo, construir un movimiento fascista. Pueden desarrollar planteos fascistas. Burri lo plantea, Lustó lo plantea, quieren terminar con los piquetes, terminar con esto, pero no tienen un movimiento fascista atrás. Los votantes de Milei, hay una encuesta que es muy simpática, que le hicieron una pregunta a los que votaban por Milei si estaban de acuerdo con echar a los del Estado. No. ¿Está de acuerdo con una reforma laboral? No. ¿Está de acuerdo con...? No. Es decir, el tipo puede generar una gran impresión mediática y demás, pero la agenda del pueblo no es que el pueblo se ha derechizado y ahora desayunan leyendo textos de Hitler a la mañana. El pueblo argentino está rehén en esta elección, tiene digamos, un algoritmo que ofrece 4 candidatos, y esos 4 candidatos, bueno, los candidatos del algoritmo son todos que se postulan para transferir la quiebra del Estado a la clase obrera. Y cada uno dice, bueno, yo soy el más apto. Es interesante esto, porque, por ejemplo, Massa dice, yo soy el más apto porque ya lo hicimos y porque yo tengo a los sindicatos. Con $1 a 500. Claro, con un 525. Pero la transferencia de la quiebra de la clase capitalista a los trabajadores se viene haciendo ya desde hace 4 años. Hay un rescate económico que se ve simplemente mirando 2 números: la rentabilidad de las corporaciones capitalistas en la Argentina, de los tenedores de títulos y demás, y lo que ha perdido salarialmente la clase obrera en este periodo, entre ellos los jubilados. Entonces, es decir, ellos lo han hecho en nombre de otros discursos, pero lo vienen haciendo. Larreta dice, yo voy a hacer lo mismo que Massa, pero yo no tengo el fracaso que tiene Massa encima, y Burrich y Milei dice, yo lo hago y meto bala y me banco la que venga. Pero también en el discurso de ellos hay un componente interesante, que es que ellos también plantean como política obrera que acá se viene una confrontación de clases. Lo tienen claro, y uno dice, bueno, yo voy a tratar de que esa confrontación de clases sea lo menos posible porque voy a negociar con la burocracia y los sindicatos, y el otro dice, yo a esto bala, a la rebelión bala, ¿se entiende? Sí. Entonces, decir, la discusión es cómo hacerlo, pero que todos los candidatos de estos van por ese camino, está fuera de discusión. Acá me llega un mensaje de Laura. ¿Creen que porque apoyan sellos, cúpulas, por ejemplo, la CGT, los trabajadores somos ganados? Dice. Claro. Bueno, el rol de la CGT en este proceso es lamentable. Sí, es lamentable, pero ya desde la época de Macri a este proceso, ni un paro, y la inflación del 145%, el dólar, el salario por el piso, es lamentable. En mi fábrica, hicimos una vez una asamblea. Sacan documentos, lo único que hacen. Sí, pero hicimos una asamblea y una movilización contra la reforma laboral. Hicimos una movilización contra la reforma laboral y vino casi toda la fábrica. Y entonces la CGT decía, no vamos a permitir que pase la reforma laboral, qué sé yo. Y yo guardo un afiche, porque hubo una reunión entre la CGT y Macri, y la CGT le pidió que corrigieran algunos puntos de la reforma laboral. Y con el aval de la CGT, Macri presentó la reforma laboral en el Congreso. Y está el afiche que sacó mi sindicato, el sindicato de la alimentación de provincia, decía, la reforma laboral era mala, pero gracias a que la CGT negoció con Macri estos puntos, ahora ya los puntos más graves no están. ¿Se entiende? Después Macri dijo, no, yo por más que tenga la aval de la CGT... El primer dirigente que se sentó fue el de los petroleros. Claro. Con Triaca. Claro. Bueno, y ni hablar de que ahora, en este momento, la CGT ya está discutiendo con Burrich, con Larreta, están discutiendo los proyectos. No son ninguno advenedizo, van a decir. Ahora, en esta etapa, ¿cómo fue? ¿Cuál es el rol de la CGT? Dice, en mi gremio y en todos los gremios. Dice, no, nosotros hemos defendido el salario. Porque
de punta a punta de los acuerdos salariales, entre, por ejemplo, nosotros somos en la alimentación, arreglamos mayo. De mayo a abril de 2022 claro, 2023, la paritaria, empatamos. Fue 100 el año 100. En cómodas cuotas encima. No, terribles cuotas. Pero además de que en terribles cuotas, durante toda la escala, perdimos. Y después empatás al final. Entonces, todo eso esa diferencial genera una terrible, primero, retroceso salarial de los trabajadores, y por el otro lado, ganancias extraordinarias para las empresas. Y la seguridad dice, no, pero nosotros hemos empatado, no perdimos. Y el trabajador cuando va a comprar, pero perdimos. No, pero mirá, te presentan, no les empatamos. No, pero perdimos. Entonces, la CGT ha convertido a los sindicatos en herramienta de apoyo al gobierno. Furlan, Daer, todo, absolutamente todo. Han convertido los sindicatos, han sacrificado la agenda de hace muchos años, la agenda de los trabajadores, en función de defender el proyecto político del gobierno. Por lo tanto, nosotros consideramos que va a abrir un proceso de recuperación de sindicatos y se va a abrir un proceso de luchas autoconvocadas, porque si es muy difícil conseguir la legalidad para candidatarte a presidente, para postular una lista, no te quieras enterar lo que es construir una lista en un sindicato. En un sindicato, no, más vale. 10.000 veces más difícil. Sí. Es 10.000 veces más difícil. Y más si sos de izquierda, te persiguen. Por supuesto, no, y si no sos de izquierda y generás un problema, también. Por lo tanto, también hay un proceso de gente que dice, bueno, por el sindicato no es, vamos por la autoconvocatoria. Las huelgas docentes de la provincia de Buenos Aires, que sacuden a la provincia, claro, son huelgas autoconvocadas. La huelga de Salta fue una huelga autoconvocada. Es decir, que los sindicatos ya, con un largo proceso de adaptación, se han convertido en cáscaras vacías, y los trabajadores lucharon en su momento para recuperarlo, bueno, no lo lograron, los desafiliaron. Bueno, aquí en Suteba La Plata es histórico que cuando lo ganó la oposición al Suteba La Plata, el Suteba La Plata fue intervenido, sí. Hasta no recuerdo qué año, pero hace unos cuantos años Suteba La Plata fue intervenido para sacar a la oposición de La Plata. Bueno, en Ensenada la lista la armó Mario Seco, el intendente, para desplazar a la multicolor. Claro. Sí, es un proyecto general. Entonces, ¿qué queda? Más allá de los errores, ¿no? No, pero obviamente nos discutimos y nos matamos, pero el punto es que, como los sindicatos no te dan un canal, ni siquiera para los opositores, los procesos huelguísticos vienen en forma autoconvocada. Y entonces, por ejemplo, en la pandemia, como los sindicatos no daban respuesta, en los hospitales se juntaban los residentes, los médicos, los enfermeros, los auxiliares, y convocaban huelgas de los hospitales. Nosotros creemos que la autoconvocatoria de la clase obrera va a ser la respuesta contundente a esta agenda de ajuste que está planteada en su conjunto. Por último, y hoy hiciste referencia, ¿el objetivo es pasar el 1,5%? El primer objetivo. Si pasamos el 1,5%, no sabemos dónde termina la cosa. Pero primero hay que pasar las PASO. Obviamente en algunos distritos tenemos una disputa central. Por ejemplo, algunos me preguntaban a mí, ¿por qué Eduardo Molina no juega una candidatura por ahí más relevante a nivel provincial y demás? Y nosotros discutimos los cuadros de política obrera que disputan cotidianamente en un distrito. Queremos que den la pelea en el distrito contra los intendentes, contra los varones del conurbano, como gusta decir a los medios. Ahora, una vez que pasemos las PASO, nosotros vamos a otro tipo de lucha, pero primero es pasar las PASO. Hay procesos electorales, como el de Grecia, hubo procesos electorales en Portugal y demás, en donde un debate, una buena intervención de un sector de izquierda lo propulsó, digamos, en una elección crítica, por ejemplo, como esta, en donde se expresan voto en blanco muy alto, abstenciones muy alto y demás. Uno nunca sabe dónde termina. Ojalá a nosotros nos pase, pero la primera batalla es el piso proscriptivo de las PASO. Bien.
Gracias, Pablo. No, gracias, Facundo. Gracias. No sé Gracias. si querés agregar algo, Eduardo. No, arreglemos Para la próxima. para sí, otro sí. para otro momento, incluso para Ramal. No, esta cuestión, como es un anuncio, nosotros estamos hoy haciendo Bien. una Un recorrida, claro, pero una recorrida por la región, que incluye, bueno, recorridas en distintos barrios de la región, y en la medida que nos vamos moviendo entre los medios vamos a ir al asentamiento Barrio Obrero, vamos a ir, a Villanueva, lo mismo en otros lugares de la región, y a las 4 de la tarde vamos a hacer un acto enfrente de la Gobernación, en Plaza San Martín, con Pablo, con Marcelo Ramal y otros compañeros. Así que si andan con interés de escucharnos, pueden pasar por Plaza San Martín. Bien. Gracias, Eduardo. No, gracias a vos. Pasaba Eduardo Molina, precandidato a intendente por Política Obrera. Pablo Bush, precandidato a gobernador, también del mismo sector Política Obrera, que a nivel nacional lanza la precandidatura de Marcelo Ramal. Nosotros ya cuando pasamos 25 minutos de las 10 de la mañana, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Jorge Altamira, diputado nacional Ciudad de Buenos Aires, lista 92, Política Obrera.